Mi nombre es Pablo Fernando García Alcaraz, hermano del Padre Agustín. Hoy aquí en nuestra comunidad se está haciendo un festival muy a lo tradicional nuestro, porque se conmemora el 20º aniversario de su fallecimiento. Se inició en el Panteón, por una de nuestras avenidas principales, la Madero, se vino aquí, se hace otra ofrenda en la Casa de la Cultura que lleva su nombre y acudimos a la celebración de la Santa Misa aquí en nuestra parroquia de Santa Ana. Ahorita ya toda la gente está en lo que llamamos Casa de Pastoral, que es donde se reparte una comida en abundancia, como somos la gente política, siempre nos sobra, muchas veces no sabemos qué hacer con ella, y todas las variedades, y como han asistido de las 4 subregiones, ¿verdad? La Cañada, el Lago, la Sierra, y obviamente nosotros aquí, la Ciénega, entonces va en grande. Terminando la comida, pues ya se hace un festival. Va a haber bandas, va a haber pireris, va a haber danzas, inclusive hay afortunadamente algunos poetas magníficos, y todo eso, por la mayoría, por la concurrencia, se seguirá hablando en el derecho. Y también sí me gustaría hacerlo porque no es muy usual, pero nuestras autoridades municipales, en términos muy especiales, señor presidente, cuando lo fui a invitar, él con todo su gabinete me dijo: Pablo, yo te voy a regalar una vaca, nomás dime quién quieres que te prepare el chupito. Y así se hizo. Por lo tanto, estoy muy agradecido con ellos, o sea, con el presidente y su gabinete. Por cierto, tengo una hija que está incluida por ahí. ¿Algo más? Algo del Padre Agustín, así de dónde nació, su primera parroquia. Bueno, el Padre Agustín nace aquí en Zacapu en el año de 1943. Pues somos cofundadores de un colegio que fundó el señor cura García Dueñas con mi papá, que eran compadres. Trajeron a las madres josefinas y solamente era para mujeres. Pero los únicos varones que estuvimos ahí fuimos 3. Mi hermano, otro chamaco y yo. De ahí ya nos cambiamos a la Cristóbal Colón. No terminaba ni siquiera la primaria ahí, sino que Agustín se quería ir al seminario. Pero un sacerdote familiar nuestro le dijo que no podía entrar por su edad, que estaba muy chico, que se esperara. Y a sugerencia de él fue cuando ingresó con los niños cantores de Morelia, donde recorrió prácticamente todo el mundo y llegó a ser solista del primer coro. Llegado el momento, no se esperó ni media hora, porque se fue, como el arzobispo a la sazón era también medio pariente nuestro, pues no tuvo ningún problema. Ahí saca las 2 licenciaturas, la de filosofía y teología, que es lo que salían en aquel tiempo cualquiera que aspirara a ser sacerdote, presbítero. De ahí, conociendo el talento y todo, el señor arzobispo Alcaraz
Le dijo: Agustín, ¿te vas a...? Le digo: hey, momento, no. Si usted me lo permite, voy a seguir estudiando. Y se quedó como capellán de, entre otros, de las Madres Adoratrices y otros 2 o 3 conventos más, y auxiliaba ahí en algunas parroquias de Morelia, algunos sacerdotes. Una vez que ya había decidido que se va conmigo a México, a la residencia universitaria panamericana, y yo daba clases en ese tiempo en la Universidad Iberoamericana. Y me dice: ¿me echas la mano? Le dije: sí, ¿cómo no? Porque en aquel tiempo no eran válidamente reconocidos los estudios, y él no tenía, posiblemente haya tenido el papel de la secundaria, si acaso, me da el certificado de secundaria. Y le dije: sí, yo no doy clases, ¿dónde te quieres inscribir? ¿Y con qué horario? Ya me dijo, fui con el director, que era exalumno mío, y ya, no hay problema, órale, ahí está. Sí. Previo a esto de los estudios universitarios es cuando funda la carrera de etnolingüística en Pátzcuaro, en el Crefal, y es ahí donde sufre el tremendo accidente y donde murieron 7 u 8 personas, 3 quedaron muy graves. Cuando me avisaron a mí, inmediatamente me lancé y no quería salir hasta que no saliera el último con él. Era muy solidario. Ya me lo llevé a Morelia, ahora sí que a mentadas de madre, aunque era mutua, y estuvo una temporada muy larga, serían unos 6 meses ahí en el sanatorio de Fátima. Sí. Por eso siempre andaba de manga larga o de cachucha. ¿Y con guantes, no? No. Nunca los quise usar. Si se los recomendaron, no lo sé, pero nunca los usó. La carrera de etnolingüística se la llevó después de Pátzcuaro a Tlaxcala. ¿Tlaxcala? Sí. ¿Con el maestro Luis? No sé, no lo sé. Okay. Entonces ahí estuvieron, creo que 2 cursos, y entonces sí, como ya había un cierto número de gentes, vayan a sus estados o vayan a sus comunidades y a seguir creciendo. Seguir trabajando. Sí, eso es. Fue lo que él también hizo, lo del Curicaber y Cunchico en el 83 en Cinsunza, ¿no? Yo no sé si te estés refiriendo al Año Nuevo Purépecha. Año Nuevo Purépecha. Bien. Sí, no sé la verdad si lo haya rescatado por ahí en tantas cosas de documentaciones en las que se metía, o haya sido creación de él. La mayoría de la gente dice que fue creación de él. Y el sello característico es que es una fiesta comunitaria. Ahí no es de que yo tengo mucho dinero y voy a hacer la fiestecita. Ahí cada quien. Hay cargueros mayores y hay encargados. Unos para cohetes, otros para música, otros para bandas, otros para comida, etcétera. Y entonces uno de estos cargueros pasa por cada casa de la cuadra y junta dinero, porque es un gasto muy fuerte, ¿verdad? Y ya. Y a la hora de ya cuando se va desarrollando la fiesta, cada quien cumple con sus funciones. Muchos van y arreglan el templo, otros van y acomodan la flor,
¿verdad? Otros los puestos de comida en los diferentes barrios ahí de la comunidad donde se celebra, y es muy interesante. Detalle curioso: no debe de tomarse una sola gota de alcohol ese día. La ceremonia se inicia en la madrugada en las comunidades donde tienen cerro, en el cerro más alto, o en algún otero, la parte pues más alta. Y bajan y hacen la primera visita a la capilla, y visita muy breve, y de ahí van al desayuno. Después, tiempo libre. En este tiempo libre hay una cantidad de actividades como conferencias, exposiciones, danzas, el juego de la pelota nuestro, La guarucua. Ajá, la guarucua. Y es decir, te enfadas solamente que quieras enfadarte. Sí, la verdad sí. En la noche ya se apagan todas las luces y se guarda silencio, y previamente ya se ha hecho en algunos lados, pues se hace una cabinita, una especie de como los antiguos hornos para cocer el pan. Y ya el encargado normalmente es una persona, la más vieja de ahí de la comunidad, la que tiene que sacar la chispa. Se le buscan pues ahí rajitas de ocote como palillos de dientes para que prenda rápido. Sí, o pajita y todo, porque es un solo chispazo, ahí nada de que hay con que piedra, ¿no? Sí, hay nada de que hay que ver el encendedor, nada de eso. Pues una vez la gente mentalmente está pidiendo a Tatacueraperi de que salga el fuego, porque es la esperanza nuestra y representa mucho. Es parte fundamental. Sí. Ya después de eso, sí, a darle vuelo al hilacho. A bailar ese nivel. Sí. Te han dado un trozo de madera, normalmente le dan a un buen trozo de ocote, y empieza uno a bailar y a transmitir el fuego. Ya cuando la gran mayoría quemó su ocote, se hace el corpus, empiezan a lanzar en tamaño menor, obviamente, lo que producen. Como pan, sí. Pan, ollitas, tascalitos y todo. Y colorín colorado, maestro. Se acabó. Y eso es el Curicavérico en Chihuahua. Sí, así es. Y bueno, pues ahora sí me despido. Dios me llamo. ¿Me puede repetir su nombre, por favor, completo? Pablo Fernando García Alcaraz. Bueno, mucho gusto, señor Pablo. Eche Pracas. Muchísimas gracias, Sí. Gracias. Entonces ya para allá, ¿verdad? Sí, allá nos esperamos. Perfecto. Voy aquí a tomar unas fotos de la casa. Muchísimas gracias.